dentro de los ciclos que supongo que todos vosotros conocéis de economía, pues hoy vamos a tener una conferencia muy especial de nuestro presidente sobre el tema en un momento muy interesante, porque a lo mejor nos dice, a ver, algo de Trump, qué va a hacer Trump y qué nos va a pasar con la economía. Pero aquí tengo un socio muy conocido por todos vosotros que os va un poco a presentar un poco a nuestro presidente y al que va a hablar de economía y os va a comentar un poco su currículum. Paso la palabra a don Alfredo Gómez Gil. Alfredo, muchas gracias. Gracias. La sesión número 61 de nuestros socios. Primero, brevemente, explicarles un poquito. Nuestros socios, ¿no?, este tipo de reunión, de conferencias, que el mayor significado para los que integramos libremente este conjunto es la sincera, abierta participación casinista de variedades temáticas que el socio, como ponente, elija, pudiendo así conocer y aprender de nosotros y entre nosotros. Hoy contamos con un excepcional experto del itinerario y formas de nuestros índices económicos, don Fernando Eguinazu Palacios, quien nos informará bajo el título de Economía española, hechos y problemas de tan actual situación. Sí, Fernando Eguinazu, nuestro querido presidente de este gran Real Casino de Madrid, al que nos sentimos sinceramente honrados por ello y agradecidos por tan personal, activa participación como su ejemplar estilo y su simpaticísima forma de saber hasta ahora convivir y tratarnos. Hacemos siempre referencia de la naturalmente biográfica del conferenciante. En este caso, Fernando Eguinazu nació en Bilbao y es licenciado en Ciencias Económicas y licenciado en Derecho, a la par de técnico comercial y economista del Estado. Voy a dividir sus actividades profesionales en dos campos, bueno, en dos formas, la referente al sector público y la segunda al sector privado. Con respecto al primero, fue consejero del Banco de España y miembro de su comisión ejecutiva. Esto fue desde el 2017 al 2023. Fue también secretario de Estado para la Unión Europea, desde el 15 al 16. Asimismo, director general de Relaciones Económicas Internacionales en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Y más tarde fue director general de Transacciones Exteriores en el de Economía y Hacienda. Así como director general de Ordenación Económica en el Ministerio de Economía y Comercio del 1981 al 82. Igualmente, director general del Gabinete Técnico del Ministro de Comercio y Turismo. Asimismo, fue también miembro de los consejos de administración del CESCE, ICEX, FOCOEX, Banco Exterior de España, Compañía General de Tabacos de Filipinas, que por cierto ahí estuvo trabajando el gran poeta español Jaime Gil de Viedma. Compañía General de Tabacos, como digo, de Filipinas, y la Empresa Nacional de Turismo y Sociedad Estatal Acción Cultural, desde el 1978 al 15. Bien, en cuanto al sector privado se refiere, nuestro querido presidente fue director general de Fraternidad Prespa Mateps del 1995 al 2010 y consejero de Associates, Sociedad Anónima República Argentina 1996 al 2010.
así como asesor del presidente de Argentaria para Asuntos Internacionales y vicepresidente del Banco Árabe Español del 1993 al 95. Presidente también de Sovispan, Sociedad Anónima, y vicepresidente del Círculo de Empresarios 2008-2012. Es patrono de la Fundación Acción Familiar y vicepresidente del Foro de la Sociedad Civil del 2011 al 2012. Miembro del Consejo Asesor de Think Tank, Civismo, 2011. Miembro del Consejo Editorial del diario El Economista, 2023. Y presidente del Real Casino de Madrid, como ustedes saben, desde este mismo año. Amén de lo ya mencionado, cuenta con las condecoraciones siguientes. Es Gran Cruz de la Orden del Infante Don Enrique, Portugal. Gran Officer de Ordre du Mérite, Francia. Placa de la Orden del Águila Azteca, México. Y encomienda de número del Mérito Civil. Amén de todo esto, cuenta con una cantidad considerable en cuanto a forma, fondo y sentido de obra literaria profesional, referente en su mayoría naturalmente a la economía, al mundo económico, porque es autor de 13 libros, entre ellos citaré Intervención monetaria y control de cambios de España, Control de cambios, inversiones extranjeras, la prevención del blanqueo de capitales, Europa y el porvenir, Gibraltar, la segunda rendición, España en su laberinto, España, terra incógnita y otros muchos más que naturalmente el mencionarlos sería robarle tiempo a quien debe de dar la conferencia de forma seguro que es magistral. Querido presidente, tuya es la palabra. Bueno, muchas gracias, Rafael, y muchas gracias, Alfredo, y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Cuando mi amigo Alfredo me planteó el dar esta charla, la verdad es que la primera reacción mía fue rehusar, porque me pareció que se pudiera interpretar como un gesto de vanidad, pero luego pensé que rehusarla sería pues más bien lo contrario, un desaire para los socios. Y al fin y al cabo esto no es una conferencia, es una reunión de socios del Real Casino de Madrid. Y bueno, para mí es una oportunidad de poderles hablar de lo que ha sido una parte muy importante de mi vida profesional, que es el análisis de la economía española. Yo lo que quisiera es intentar explicar de una forma sencilla la pregunta que casi todo el mundo se hace fuera del círculo de los economistas profesionales, ¿no? Oímos al Gobierno decir que la economía española va como una moto, oímos a la oposición decir que la economía española va muy mal y el ciudadano pues no termina de saber quién tiene razón, si tienen razón los dos o no tiene razón ninguno. Yo voy a hacer una exposición con muy pocas cifras, alguna voy a tener que darles, pero voy a procurar que sean las mínimas y voy a intentar hacer una explicación lo más simple posible, huyendo de los tecnicismos y de los análisis, digamos, profesionales. Y yo empezaría diciendo que si miramos las cifras macroeconómicas generales, realmente la economía española va muy bien. Es decir, uno mira pues cómo crece el Producto Interior Bruto, cómo crece el empleo y la economía va bien. Les tengo que dar alguna cifra, no queda más remedio, pero bueno, poquitas. El año pasado la economía española creció un 2,7 y la economía europea creció un 0,5. Es decir, que la economía española creció 5 veces más que el conjunto de la media europea. El año 2024, que es el año actual, bueno, todavía no sabemos cómo terminará, pero un año que pensábamos que iba a ser peor que el anterior está resultando mejor. Y vamos a cerrar el año pues muy cercanos a un crecimiento de un 3%, cuando la economía europea va a crecer un 0,7%. Y si comparamos cómo estaba la economía antes de la pandemia y cómo está ahora, la economía española está un 6% por encima del nivel antes de la pandemia y la economía europea está un 4% por encima.
Y las previsiones para el año que viene son también bastante buenas. Es decir, que si miramos el PIB, pues la respuesta sería la economía española va muy bien. Hay otras cifras que también demuestran el buen momento que la economía está pasando. El número de ocupados. Tenemos cifras récord en nuestra historia, casi 22 millones de personas empleadas, 2 millones más que antes de la pandemia. Es decir, ha habido un enorme crecimiento del empleo. Y el número de parados ha disminuido también, no en la misma proporción, pero también ha disminuido y ahora tenemos oficialmente 2,7 millones de parados, que es mucho, pero bastantes menos de los que eran hace 2 años. La inflación está bajando. La deuda es un dato muy importante para los economistas. La deuda privada, es decir, la deuda de las familias y de las empresas, que era enorme antes de la crisis de 2008, en estos momentos es inferior a la media europea. Y la balanza de pagos tiene un récord histórico. Es decir, tiene el superávit más grande de los últimos 15 años. Bueno, todo esto, pues bueno, dibuja un panorama de una economía que va muy bien. Lo que pasa es que detrás de esas cifras tenemos que analizar qué hay, a qué se deben esas cifras y hasta qué punto se pueden calibrar como excelentes. Y aquí ya pues, empiezan los matices y los tonos grises. Les hablaba del PIB, el Producto Interior Bruto. Bueno, el Producto Interior Bruto ha crecido estos 2 años fundamentalmente por el consumo público, es decir, el gasto del Estado. Gasto fundamentalmente pues, en crecimiento del número de empleados, funcionarios, crecimiento de los salarios de los funcionarios, crecimiento de las subvenciones y crecimiento de todo el gasto público que no es inversión pública. Y en cambio la inversión, que es muy importante, ha crecido muy poco. De hecho, la inversión está todavía por debajo del nivel prepandemia y esto es peligroso porque el crecimiento es lo que determina, el crecimiento de la inversión es lo que determina el crecimiento futuro. Una economía que invierte poco es una economía cuya productividad crece poco. Entonces, esa es una cosa que a los economistas nos está preocupando bastante. Y luego, hablando de las rentas, hay una cuestión muy curiosa. El Producto Interior Bruto está creciendo, pero la renta per cápita está estancada prácticamente desde el año 2007. Y la renta per cápita es lo que de verdad importa, porque es lo que determina el nivel de bienestar de cada ciudadano. Y además hemos perdido posiciones. En 2006, es decir, antes de la crisis de las hipotecas subprime, que ya se nos va olvidando aquella crisis terrible que sucedió hace unos cuantos años, la economía española había alcanzado la media de la Unión Europea. Y en estos últimos años hemos retrocedido 14 puntos. En estos momentos, la renta per cápita española está 14 puntos por debajo de la media europea. En renta per cápita nos han pasado Malta, Chipre, Estonia y la República Checa. Es decir, que España en el ranking de renta per cápita está bajando. Y hay una cuestión muy curiosa, si lo comparamos con Alemania, vemos que Alemania, si tomamos lo que va de siglo, en PIB ha crecido menos que España, la economía española en media anual ha crecido más que la alemana, pero sin embargo la renta per cápita alemana ha crecido más que la española. ¿Cuál es la explicación? Pues la población. Es decir, en España ha habido un crecimiento de población muy superior al crecimiento de la población en Alemania. En España la población en estos 25 años ha crecido a un ritmo de 1,6% anual por la entrada masiva de inmigrantes y en Alemania ha crecido más o menos la mitad. Dicho en términos un poco simples, España crece porque somos más. Es decir, es una economía más grande, hay más población. Alemania crece porque con la misma población es más productiva. Y esa es una diferencia muy importante.
hay un caso, vamos, clarísimo que permite explicar bien cuál es el problema. Cojamos dos países muy extremos, un país tremendamente desarrollado, Suecia, y un país subdesarrollado, que es Indonesia. La renta per cápita indonesia es la 10ª parte de la renta per cápita sueca, pero el PIB indonesio es el doble que el sueco, porque Indonesia es 280 por ahí millones de habitantes y Suecia son 10. Entonces, claro, lo que importa no es el tamaño de una economía, lo que importa de verdad es la renta per cápita de los ciudadanos. Y en esta materia no vamos bien. En el caso del empleo, que yo decía antes que la cifra de empleo es espectacular, hay un punto negro y es que la tasa de paro no está bajando. En estos momentos estamos en un 11 y pico % de paro, el doble que la media europea. Llevamos 30 años con tasas de paro superiores al doble de la Unión Europea. Está creciendo mucho el empleo, el número de parados baja, pero mucho menos. Hay una masa de 700.000 personas que son parados en la realidad, pero que no figuran en las estadísticas, que son los fijos discontinuos, estos que leen ustedes en el periódico. Y de todo el crecimiento del empleo que se ha producido en estos años, que ha sido de 2 millones de personas, que es lo que yo les decía hace un momento, casi la mitad son inmigrantes. Es decir, 800.000 personas empleadas son personas inmigrantes que han llegado en los 2 últimos años o que estaban en la masa de inmigrantes de años anteriores. Es decir que, repito una vez más, la economía española está creando empleo y está aumentando de volumen por la inmigración, no porque la economía sea más productiva. Aparte de todo, tenemos otro problema con la tasa de paro, porque, claro, hay 2.700.000 españoles que no tienen trabajo, más 700.000 más que no figuran en las estadísticas, y de esos 1 millón largo son parados de larga duración, personas que llevan más de un año sin trabajar. Y eso significa que ese paro se está cronificando. Una persona que lleva muchos años sin trabajar, las posibilidades de encontrar empleo va disminuyendo porque es menos empleable. Entonces tenemos un paro que se está cronificando, se está convirtiendo en paro estructural y eso es un problema especialmente grave. Por eso digo que las cifras que daba anteriormente, aparentemente buenas, pues tienen esta parte negativa. Tercera cifra que habría que matizar es la inflación. La inflación en los años negros, ustedes recuerdan cuando empezó a subir la cesta de la compra de forma terrible, pues la inflación el año 22 llegó al 8,5%, ahora ha bajado al 3%, pero claro, no es que los precios hayan bajado, que antes subieron el 8 y ahora han bajado al 3, es que es acumulativo, es decir, es el 3 sobre el 8. Es decir, la inflación actual es un 13% superior a la del año 22. Lo que disminuye es el crecimiento, pero el acumulado se va sumando. Y por último, un problema especialmente peligroso es que yo les decía hace un momento que la deuda privada ha disminuido mucho, pero la deuda pública ha aumentado en la misma proporción. Antes de la crisis de las hipotecas subprime, la deuda pública española era un 38% del PIB. Ahora es el 105%. Es 1,66 billones con B de euros. Llegó a ser el 120, ahora es el 105 y según las previsiones ahí nos vamos a quedar. Tener una deuda pública muy alta es muy peligroso por varias razones. Primero, porque nos cuesta dinero. O sea, todos los años dedicamos 40.000 millones de euros a pagar intereses. 40.000 millones. Segundo, porque cuando hay una catástrofe, y ahora estamos viviendo la de Valencia, el Estado no tiene margen de maniobra porque con un déficit público alto no tenemos fondos para hacer frente a catástrofes. Y tercero, porque en una eventualidad de una crisis financiera, que no es que sea probable en estos momentos, pero es una posibilidad siempre abierta, España estaría entre los países que estarían en primera fila para sufrir los efectos de esa crisis financiera.
Es decir, que somos financieramente muy vulnerables con respecto a los mercados internacionales. Bueno, ¿por qué nos pasa esto de la tasa de paro tan alta? Pues hay más cosas que analizar al hablar de la tasa de paro. Tenemos una temporalidad muy alta, tenemos una tasa de paro juvenil muy alta y tenemos una tasa de paro de larga duración muy alta. Y en esto tiene mucho que ver, evidentemente, la rigidez del mercado laboral, pero de eso voy a hablar muy poco porque no quisiera extenderme en temas, digamos, colaterales. Y querría hablarles sobre todo de lo que está detrás de todo esto, que es la productividad. La economía española es muy poco productiva. Les voy a dar alguna cifra también. En los últimos 25 años, la productividad en España ha crecido una media de un 0,6% anual y la Unión Europea ha crecido al 1% y Estados Unidos al 1,5%. Israel está creciendo a tasas del 3 y del 4. Si cogemos un periodo más corto, desde el año 14, que es cuando salimos de la crisis financiera, hasta el año 22, España ha crecido en productividad un 0,3, la Unión Europea un 0,9. Es decir, seguimos muy retrasados. Y si cogemos un periodo más cortito, más reciente, la productividad española no es que haya crecido poco, es que ha retrocedido. Ha caído un 3,8%. Bueno, para que se hagan una idea, la productividad española por hora trabajada es el 63% de la alemana. Es decir, la economía alemana es casi el doble de productiva que la economía española. Y eso es lo que explica que los alemanes, creciendo poco en población, tengan una renta per cápita que va creciendo cada vez más. La productividad es un tema al cual yo quisiera dedicar unos minutos, los que me quedan de charla, que no voy a aburrirles demasiado. Pero es un tema muy interesante y especialmente importante. Bueno, ¿qué es la productividad? Es muy sencillo. Es lo que se produce por unidad de factor. Los economistas utilizamos como referencia la hora trabajada, pues simplemente dividimos el Producto Interior Bruto por el número de horas trabajadas y eso da la productividad del país. ¿De qué depende? Y lo voy a intentar explicar de la misma forma que lo suelo explicar en la universidad, poniendo un ejemplo concreto de un profesional. Lo primero, el factor fundamental que explica la productividad es el capital humano. Un ingeniero es mucho más productivo que un obrero. Un arquitecto es más productivo que un albañil. Un médico es más productivo que un enfermero. ¿Por qué? Pues porque el médico es capaz de diagnosticar y de curar y el enfermero no. Es decir, que el capital humano, la formación, es el principal factor de productividad. Al hablar de formación, me refiero a la formación profesional y a la formación en la empresa. La primera es la que se imparte en la universidad o en las escuelas de formación profesional y la segunda se da en el puesto de trabajo, porque esa es una parte especialmente importante. Con unos conocimientos abstractos, o bueno, no abstractos, pero digamos teóricos y académicos, luego eso hay que aplicarlo en el puesto de trabajo concreto. Y por eso en las empresas es muy importante la formación a los trabajadores. Bueno, entonces, lo primero que determina la productividad es el nivel educativo de la población. Pero eso no es el único factor. El segundo factor que importa es la inversión, el equipo capital. Cojamos el mismo caso del médico. Un médico con instrumental quirúrgico y con instrumentos adecuados y con resonancias magnéticas y TACs y sistemas de anestesia operando es mucho más productivo en un hospital de Madrid que ese mismo médico pues en un pueblito del Pirineo que ni tiene instrumental quirúrgico, ni tiene herramientas, ni tiene nada. O no digamos ya en una aldea de Senegal que carece de instrumentos pues, para ejercer su profesión. Por tanto, el equipo capital es el segundo factor. Y luego hay un tercer factor que es el progreso tecnológico. Un médico actual es mucho más productivo que un médico de hace 80 años, porque sabe más,
Sabe curar enfermedades que hace 80 años no sabía curar, porque ha avanzado la ciencia médica y hoy en día los médicos salen de las facultades con mayores conocimientos y por tanto son más productivos. Y además el equipo capital también es mejor ahora que hace 80 años. Hoy día hay medicamentos que antes no existían, hoy en día existe la resonancia magnética, el TAC, la ecografía, una serie de instrumentos médicos que no se conocían antes. Y por tanto, el avance tecnológico se manifiesta en los conocimientos, en el capital humano, y se manifiesta en el equipo capital. Entonces, esas son las tres cosas que determinan la productividad. Capital humano, equipo capital y avance tecnológico. Bueno, y en las tres cosas España no está bien, no tiene una situación, ya les he dicho las cifras, y ahora voy a explicar con cierta brevedad por qué estamos mal en cada una de esas cosas. Factor trabajo. En España ha habido un enorme crecimiento estos años de los conocimientos, ha aumentado el grado de instrucción de la población, pero de forma claramente insuficiente. De nuevo, algunas cifras. Los autónomos que tienen un nivel de estudios bajos son el 40% del total, en la Unión Europea el 22%. Los empresarios que tienen un nivel de estudios bajos en España es un 36%, en la Unión Europea el 19%. Los trabajadores asalariados que tienen un nivel educativo bajo de estudios es el 31%, en la Unión Europea el 18%. El abandono escolar en España es un 18% del total, en la Unión Europea el 10%. En razonamiento matemático estamos en el último puesto de la Unión Europea monetaria, es decir, de la zona euro. Y en comprensión lectora el penúltimo. Lo de la comprensión lectora es terrible, porque fallar en comprensión lectora es ser analfabeto funcional. Significa que yo leo, pero no entiendo lo que leo. Estamos en los últimos puestos de Europa. Y el porcentaje de licenciados en ciencias, es decir, matemáticas, ciencias puras e informática, es solamente el 9% de la población estudiantil universitaria. Y en Alemania es el 14%. El otro día ponía en el periódico que solamente el 4% de las mujeres que estudian en la universidad se decantan por la ingeniería o la arquitectura o las ciencias físicas. Es decir, que tenemos una población poco adecuada a las necesidades de una economía. Y la formación profesional, que en España ha estado siempre despreciada, está mejorando, pero no está exactamente adecuada a las necesidades de las empresas. Y además, las empresas dan poca formación profesional interna, y eso es por una razón clarísima, y es por la temporalidad. Si yo contrato a un trabajador temporal 6 meses, no le doy formación, porque a los 6 meses se va a marchar. Y el trabajador tampoco quiere formarse porque va a durar 6 meses solo. Y por tanto, si hay una temporalidad muy alta, entonces la formación en la empresa va a ser muy baja. Y hay otro problema también muy curioso, y a estos efectos, que es que España, a la vez que es uno de los países, el segundo país europeo con mayor porcentaje de universitarios, es el país que tiene una mayor tasa de universitarios en el paro y tiene una mayor proporción de personas que tienen sobrecualificación con respecto al trabajo. Y eso significa que hay una pérdida de productividad tremenda. Un médico que trabaja de camarero es igual de productivo que un analfabeto que trabaja de camarero. O sea, la titulación no le sirve para nada. Entonces, toda la sobrecualificación realmente es una pérdida de productividad. Al final, la impresión que uno tiene, yo, en fin, en el tiempo que he tenido relación con la universidad, es que aparte de que la gente llega con una formación muy baja, que arranca ya en la escuela primaria, estudia básicamente cosas que tienen, digamos, escasa salida profesional. Quizá tenemos demasiados abogados, demasiados psicólogos, demasiados sociólogos, demasiados periodistas,
y tenemos pocos ingenieros, pocos arquitectos y pocos licenciados en ciencias físicas. Entonces, no hay una adecuación y la consecuencia de esto es que la productividad es baja, no solamente porque hay mucha gente con formación limitada, sino porque hay mucha gente que tiene una formación muy alta, pero no la puede aplicar al puesto de trabajo. Bueno, pasemos al equipo capital. Yo les decía antes que la inversión en bienes de equipo en España crece muy poco. Y si crece muy poco, pues el avance tecnológico lo dificulta y el crecimiento de la productividad lo dificulta. ¿Por qué tenemos un equipo capital que crece poco? Bueno, pues ha habido varias razones. Una es que después de la crisis financiera, las empresas han dedicado una parte sustancial de sus beneficios a reducir deuda y no a invertir. Y, de hecho, eso es una buena cosa porque la deuda de las empresas era altísima, era muy superior a la media europea y en esos momentos la empresa española, como media, está muy poco endeudada. Pero eso ha sido a costa de invertir menos. La segunda es la presión fiscal. Claro, si a uno le crujen impuestos, pues tiene poco dinero para invertir. Y esa ha sido otra de las causas más importantes. La tercera es la baja calidad institucional y la incertidumbre regulatoria. Cuando la gente ve que le están cambiando las normas todos los días, cuando todos los días oye que le van a subir los impuestos, que van a subir los salarios mínimos, que van a bajar las horas trabajadas, y oye comentarios que da la impresión, porque se traduce una cierta hostilidad por parte oficial, de que los impuestos se suben no por necesidad, sino como un castigo, es decir, este sector se está forrando y se va a enterar y le voy a subir los impuestos, pues eso desanima al inversor. La inversión en este momento está cayendo, es decir, la inversión este año va a ser inferior previsiblemente al año pasado o prácticamente igual, y la inversión extranjera ha caído a la mitad. Este año va a ser un 50% de lo que ha sido de media en los últimos años. Bueno, esas son las causas de lo que les comentaba. Y luego el marco regulatorio, pues tenemos un exceso de normas y eso también dificulta mucho el crecimiento. Y pasamos a la parte final, que es el avance tecnológico. Los datos ahí son bastante malos. También les doy algunas cifras. En España, la media anual de crecimiento tecnológico entre el principio del siglo y el año 2023 ha sido negativo. Es decir, hemos retrocedido un 0,3, Alemania ha crecido un 11. Es muy heterogéneo por sectores. Hay sectores que tienen un avance tecnológico importante, por ejemplo la automoción, y sectores que tienen un avance tecnológico muy pequeño, como en la hostelería, o como es la construcción, o como es el sector público. Hay muy poca inversión en I+D, tanto pública como privada. Las empresas innovadoras en España, lo que se conceptúa como empresa innovadora, es un 30% del total de empresas. En Alemania es el 63%, el doble. Y hay varias causas. La primera es la estructura productiva. Nosotros tenemos sectores que, por definición, pues tienen poco crecimiento tecnológico, por ejemplo, la hostelería. Y hay países donde hay los sectores punteros, por ejemplo, Israel, pues en la electrónica, las TIC, digamos, ¿no? el crecimiento en industrias punteras. El segundo es las dificultades de financiación. Financiar proyectos tecnológicos es complicado porque son inversiones de muy largo plazo y con un porcentaje de fracaso muy elevado, porque hay un porcentaje enorme que no llegan a resultados. Y eso para un banco pues es veneno. Y en España no existe el capital riesgo, que es el mecanismo de financiación habitual de las empresas tecnológicas. Es una cosa que está todavía por desarrollar. Luego viene el tamaño de las empresas, de lo cual hablaré un poco más ahora para terminar. Y luego la cuarta es que en TIC, es decir, en tecnologías de la información,
pues el sector que produce TIC en España es el 5% del valor añadido total, es decir, un porcentaje casi insignificante. El tamaño de las empresas es importantísimo para explicar la baja productividad. La empresa española es muy pequeña y una empresa pequeña tiene varias dificultades. No tiene capacidad para diversificarse geográficamente ni por productos. Es muy vulnerable financieramente cuando hay una crisis y la primera en desaparecer, y luego tiene menos recursos para invertir en I+D. Entonces, claro, una empresa pequeña no invierte en tecnología porque no puede. Y la prueba es que cuando se segmenta el sector de empresas por tamaño, las empresas menos productivas son las que tienen menos de 10 trabajadores y las segundas menos productivas las que tienen entre 10 y 20. Es decir, la empresa pequeña es menos productiva que la empresa mediana y la empresa grande. En España, el tamaño medio de una empresa es de 4,7 trabajadores. En Alemania es del 11,7, más del doble. Es decir, las pymes españolas casi todas son PIS y hay muy pocas MES. El tamaño, y además no crece, no termina de crecer. Y eso tiene explicaciones, eso no responde a ninguna circunstancia especial del país, es un problema de la legislación, sencillamente. En primer lugar, las trabas. La legislación española favorece a las empresas pequeñas con una serie de ventajas que, a la vez que favorece a las empresas pequeñas, impide o dificulta que crezcan. Es decir, genera lo que pudiéramos llamar un efecto Peter Pan. Una empresa de menos de 50 trabajadores no tiene que tener comité de empresa. Tiene que liquidar el IVA mensualmente. Mejor dicho, no tiene que liquidarlo mensualmente. Y las cuentas las formula de forma abreviada y tiene otras ventajas. Cuando pasa de 50, ya tiene que hacer una declaración mensual del IVA, tiene que hacer las cuentas de forma íntegra, tiene que tener comité de empresa y, por tanto, las empresas no quieren pasar de 50. Y hay un porcentaje altísimo de empresas en España que tienen 48, 49 trabajadores, no quieren tener 50. La otra es las comunidades autónomas. Cada una tiene su propia legislación. Y para una empresa pequeña, manejarse en un mundo con 17 legislaciones es muy difícil. Yo he vivido casos extremos en la época que yo estaba en el sector de las mutuas y accidentes de trabajo. Bueno, cuando se crearon empresas de prevención de riesgos laborales, salió una legislación nacional. Al día siguiente Cataluña sacó la suya, que era distinta, y a continuación todas las comunidades autónomas sacaron una legislación distinta. Eran básicamente iguales. No había ninguna razón para que fueran distintas, pero todas tenían alguna característica especial, con lo cual una empresa que quisiera operar en toda España se tenía que registrar 17 veces en 17 comunidades autónomas. Es una empresa grande lo puede hacer, una empresa pequeña no. Entonces, la maraña legislativa de las comunidades autónomas ha roto la unidad de mercado y hace muy difícil que las empresas crezcan. Y luego tenemos una legislación que es numerosa, es muy complicada, es contradictoria, requiere que las empresas dediquen un esfuerzo agotador simplemente a cumplir la legislación. Y como ejemplo, el último dato que tengo yo sobre legislación, el año 2021 se dictaron 12.700 normas. A ver qué empresa es capaz de cumplir 12.700 normas. Bueno, entonces todo esto hace muy difícil que la productividad mejore. Mejorar la productividad requiere intervenir en muchos campos muy heterogéneos. Hay que tocar el sistema fiscal, el sistema laboral, el sistema educativo e incluso la vivienda, porque la movilidad geográfica de los trabajadores depende mucho de que haya alquileres o no. Es decir, hay que tocar de arriba abajo toda la legislación española. Y eso es muy complicado. Lo segundo es que no son reformitas sencillas, son reformas de gran calado. Y lo tercero
es que este tipo de reformas tardan mucho tiempo en surtir efecto. Y para un político, todo lo que pase de 4 años no interesa, porque lo va a disfrutar el que venga detrás. Por tanto, no hay incentivos para mejorar esto. Y bueno, este es el problema que tenemos. Entonces yo, volviendo al principio, les diría que si ustedes toman las estadísticas macroeconómicas generales, la economía va muy bien, pero si empezamos a arañar, pues nos encontramos con una economía que crece poco en términos de renta per cápita y se está quedando atrás en Europa, que es un continente que se está quedando atrás en el mundo. Con lo cual, pues bueno, no iremos a peor, pero lo triste es que no vamos todo lo bien que debiéramos ir y tenemos un futuro mucho peor del que debiéramos tener. Y este es un poco, y con eso termino, pues el análisis que yo les quería hacer sobre la economía española. No sé si he sido capaz de trazar una fotografía razonable y comprensible, pero si tenemos un poquito de tiempo y alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, siempre que sea facilito, pues procuraré contestarles. Muchas gracias. Bien, ¿alguien desea hacer alguna pregunta? ¿Una cuestión sobre la temática expuesta? Buenas tardes. Gracias por su exposición. Yo personalmente la comparto en el 99% y me preocupa mucho todo lo que ha dicho, pero me preocupa mucho qué nos puede ofrecer Europa realmente en los tiempos actuales. Vista la evolución que está teniendo nuestra economía, vista la pertenencia a la Unión Europea, vista la toma de decisiones desde Bruselas, ¿por qué realmente no se introducen las suficientes correcciones para que esto se pueda mejorar? El hecho de que formemos parte, supongo que no impide que desde allí, pues vistas nuestras cifras de endeudamiento, de petición de reestructuración de la deuda, de índice de paro, estando los últimos en el ranking, de la falta de productividad que ha citado, del papel de los sindicatos y de los empresarios, de nuestro apalancamiento tradicional en las empresas, ahora rebajado afortunadamente, pero a costa de no invertir. Es decir, el diagnóstico es claro, porque aquí no se toman decisiones. Ahora tenemos un ministro de Economía que es un técnico, la anterior también era otra técnica, este parece ser todavía que es más técnico, o tanto como la señora Calviño, pero realmente no se toman decisiones. Se gasta mucho gasto público, no hay inversión pública. Entonces, yo creo que el diagnóstico es claro, pero pasan los diferentes gobiernos, sea con el horizonte de 4 años o de 8, y lo cierto es que esto no avanza. Tenemos nuestros jóvenes, parte de ellos en el exterior, se les considera expatriados, no están bien considerados, cuando vuelven aquí son todo problemas. Ahora tengo un caso personal donde parece ser que el hecho de estar no residentes y estar en países de la Unión Europea, pero cuya moneda no es el euro, impide a nuestra banca el financiarles. Es un caso que me gustaría tratarlo personalmente con usted. Entonces, me estoy encontrando con que el diagnóstico es claro, la evolución es clara, pero no se toman medidas. Y nuestro país, yo soy más pesimista que usted, creo que va a peor. Y creo que no estamos compitiendo, a pesar de que nuestras grandes empresas en el exterior son punteras. Y son punteras en construcción, son punteras en armamento, la suministro de fragatas. Sí, simplemente, por supuesto, perdón. Simplemente, ¿qué puede hacer Europa por nosotros? Ese sería, o ¿qué debe hacer Europa por nosotros? Gracias. Bueno, a ver, es una pregunta muy complicada y me llevaría muchísimo tiempo contestarla bien. Primero, Europa tiene los mismos problemas que tenemos nosotros probablemente más agravados, pero si alguien ha leído el informe Draghi,
Lo que dice Draghi en su informe, que se ha publicado hace un mes, dice básicamente Europa está perdiendo productividad, está perdiendo competitividad y se está quedando atrás con respecto a los grandes poderes económicos del mundo, que siguen siendo Estados Unidos y China, y están llegando países emergentes que nos están pasando por encima. Y hay que reindustrializar Europa, hay que replantearse el sistema energético, hay que aumentar la productividad. Es decir, que Europa está en una situación parecida a la nuestra. Dentro de Europa hay de todo, ¿eh? Hay países que van como cohetes, que es, por ejemplo, los países bálticos, o es, por ejemplo, Irlanda, y otros que se han quedado muy atrás. Europa nos supone un beneficio inmenso por varias razones. Primero, porque nos obliga a la disciplina financiera. O sea, una unión monetaria con una moneda común, y eso impide a los gobiernos hacer más tonterías de las que ya hacen de por sí. Vigila, en la medida de lo posible, el déficit fiscal. Pero Europa no puede hacer lo que tú no quieres hacer, por decirlo en términos sencillos. Y tampoco tiene herramientas para hacer todo lo que deberíamos hacer aquí. Es decir, Europa hace lo que puede hacer, pero no lo que no puede hacer. Si aquí tenemos una legislación laboral irracional, pues Europa no puede hacer nada. Aquí el subir el salario mínimo, pues realmente lo único que consigue es ir dejando fuera del mercado laboral a todas las personas cuya productividad es inferior a ese salario mínimo, que es decir, el servicio doméstico, el empleo agrario. Si se baja el número de horas trabajadas, pues la productividad bajará. Y claro, yo he oído a un político que no citaré decir que hay que bajar el número de horas trabajadas para que aumente la productividad y para que la gente tenga más tiempo para consumir. Y dices, hombre, pues si no trabaja nadie, tienes todo el día para consumir. Y además es exactamente al revés. O sea, se puede bajar las horas trabajadas cuando has aumentado la productividad, pero no el camino contrario. Un país que tiene una tasa de paro como la nuestra y una renta per cápita que no crece, la solución no puede ser trabajar menos. Entonces, eso no lo puede resolver Europa. Y luego, aquí voy a decir una maldad, claro, Europa también es un conjunto de intereses. En Bruselas, en el mundo de la Comisión y en el mundo del Consejo, pues se dice lo que se dice entre los bomberos, que no nos vamos a pisar la manguera unos a otros. Y la Comisión, por ejemplo, en el caso de los fondos europeos, los de nueva generación, que aquí se están aplicando tarde y mal, pues la Comisión Europea tiene un interés enorme en que salga bien porque han puesto todo su empeño en el proyecto. Y entonces, a la hora de exigir disciplina a los países, tienen una manga muy ancha, porque el primer país que incumplió las normas de déficit y de deuda pública fue Alemania. Alemania, con la reunificación, se saltó las normas europeas y como era Alemania no pasó nada. Y desde entonces el único país al cual han metido mano en serio ha sido Grecia, que por cierto ahora está marchando estupendamente bien. Entonces yo diría que sin Europa estaríamos peor, pero que lo que no podemos pensar es que nuestros problemas Europa los va a arreglar. En primer lugar, enhorabuena por la claridad de la exposición que comparto absolutamente. Dentro de todos los problemas, a mí el que me doy una especial relevancia siempre es el tema de la educación. El tema de la educación, que además es el que determina el que las personas tengamos sentido crítico, y al tener sentido crítico, pues ayudemos a que el país vaya bien y a ser menos manipulados por parte de todos aquellos que traten más o menos de manipularnos. ¿Qué soluciones encuentras en dos partes? Por una parte, la enseñanza, digamos, de los colegios, los institutos, en el que cada comunidad tiene su plan de estudios, y luego la universitaria, que efectivamente hay deficiencias en la parte técnica
que yo en parte atribuyo a que el crecimiento del número de universidades públicas y privadas es mucho más fácil ofrecer derecho que ofrecer matemáticas. Cualquiera puede dar una clase de derecho, lo digo como abogado, pero poca gente puede dar clases de altas matemáticas. Si se puede estudiar en Soria, en Segovia, y tienen derecho a estudiar, obviamente lo que se les ofrece son carreras de estas que son más fácil de montar una carrera por parte de una universidad pública o universidad privada. Entonces, bueno, alguna reflexión sobre este tema, ya digo, porque es para mí el básico. Si tenemos una fuerte capacidad de trabajo, creo que entre todos moveremos mejor el país. De decir trabajo me refiero en el conocimiento, en la formación, en la exigencia. Sí, totalmente de acuerdo. El sistema educativo es el principal problema que tenemos porque ya decía antes que el capital humano es la base de la productividad. Yo no soy un experto en educación, he leído todo lo que he podido, pero realmente es un tema muy complicado. Hay una señora que se llama Alicia Delibes que ha escrito libros magníficos sobre esto. A ver, el problema arranca… en Europa ha habido un sistema educativo muy parecido en España que en otros países, que era el que mi generación ha estudiado. En mi generación la memoria era un factor importante, había cosas que había que aprender de memoria porque la memoria es imprescindible, y había lo que yo llamaría la cultura del esfuerzo y la cultura de la competición. Es decir, yo iba a los jesuitas, allí se tomaban la lección todos los días y había una lista del número 1 de la clase, el 2, el 3, el 4, el 5. Bueno, eso cambió en los años 50, 60 en Inglaterra, cambió el paradigma educativo y todos los países han ido detrás, entre ellos España. Y se ha cambiado a un sistema en el cual se prima el que todos avancen juntos, que nadie se quede atrás, pero que nadie se quede atrás por la vía de bajar el nivel. Entonces, que los que destacan les paras para que los de abajo les alcancen. Y, por otra parte, pues la memoria hoy día se considera anatema, o sea, no hay que memorizar nada. Entonces, cambió completamente el sistema y la cultura del esfuerzo desapareció y con ella la autoridad del profesor. Yo he leído cosas asombrosas, que es que el profesor no tiene que enseñar, tiene que acompañar al alumno en su aprendizaje espontáneo. Vamos a ver, el profesor es un señor que sabe y transmite conocimientos al que no sabe. Y eso sucede desde el año 3000 a.C. Y por eso progresa la humanidad, porque uno va aprendiendo de lo que los mayores nos enseñaron. A Newton le preguntaron cómo había llegado a donde había llegado y decía, porque yo cabalgué a hombros de gigantes. Y los gigantes eran los que le precedieron desde Platón. Bueno, el sistema ese inglés de la escuela inclusiva en Inglaterra está desapareciendo. Y aquí seguimos aferrados a ese sistema. Entonces, el primer problema es el sistema educativo. Está defendido con uñas y dientes por la mayor parte del profesorado porque es lo más sencillo, es más cómodo para ellos y la gente llega a la universidad con unos niveles de conocimiento aterradores. Yo dejé de dar clase en la Complutense porque yo empecé a dar clase en cuarto en la Facultad de Políticas, de Política Económica, y yo les intenté explicar la función de producción y uno me preguntó qué significaba función. Y yo comprendí que yo allí no podía estar, no era mi sitio, ¿no? Entonces, a la universidad se llega muy mal. De hecho, parece, según los estudios, que el nivel educativo español en los últimos años ha retrocedido el equivalente a un curso académico. Y cambiarlo es muy difícil porque no ha sido posible en todos estos años de democracia llegar a un pacto sobre la educación. Hemos pasado por 5, 7 contando las 2 que nos aplicaron, leyes de educación. Es decir, cada vez que llega un gobierno, deroga la anterior.
algunas sin llegar a ponerse en práctica siquiera. Entonces, claro, con ese sesgo ideológico que tiene la educación, pues es muy difícil resolverla. Y en la universidad, pues hemos pasado de un número de universidades relativamente pequeños con un nivel excelente a que hay universidades por todas partes. Y no hay tantos profesores buenos para tantas universidades. Entonces, bueno, el problema es muy complejo. Yo soy muy pesimista, ¿eh? Yo creo que cambiar el sistema educativo va a ser casi imposible, ¿no? Y es muy curioso que en España, en el ranking de universidades, en las 100 primeras no hay ninguna española, y en el ranking de escuelas de negocios, entre las 10 primeras hay 3 españolas. ¿Por qué? Porque eso es un sector privado. Ahí el Estado no entra. Y ahí es el más eficiente, es el que sale adelante. Entonces tenemos un país con un sistema de posgrado extraordinariamente bueno, unas universidades mediocres y unos colegios privados muy pequeños. ¿Quién paga el pato? Pues la gente con menos recursos. En Estados Unidos, cuando tú vas a buscar un trabajo, no te piden el currículum. No les interesa saber cuántos sobresalientes has sacado. Te preguntan en qué universidad estudiaste y tienen la lista. Si tú estudiaste en una de estas, te contratan, y si no, no. Y en España está empezando a pasar. Y eso al final, pues lo que significa es que ese sistema de que al alumno no hay que atosigarle y que no hay que forzarle, el que lo acaba pagando es el que tiene que ir a la universidad pública, porque el que tiene dinero va a la privada o va al extranjero. Entonces, el sistema educativo en España es una tragedia. Ya digo, yo soy muy pesimista, no creo yo que sea fácil cambiarlo. Ojalá se cambie, pero bueno, esa es una de las razones por las cuales España es un país que es poco productivo. Siento ser tan negativo, pero es lo que siento, ¿no? No sé si hay más preguntas. Igual es porque me gustan los análisis completos o por mi juventud, pero yo imagino o intuyo que dentro de la situación económica de España y del potencial de actuación que tiene la nación para enfrentarse a sus problemas, hay un componente demográfico importante, no solo por la cuestión de la cantidad de personas dentro del territorio, sino también por envejecimiento y por un tema que ha incendiado más de un grupo de WhatsApp, que es el asunto de las pensiones. Entonces, sí, igual hay algo que comentar en ese sentido. Uy, el tema de las pensiones. A ver, el sistema de pensiones es insostenible, tal y como está ahora. Entonces, tenemos eso es una cosa muy sencilla, tenemos un sistema de reparto, la cantidad es insuficiente, las pensiones se revalorizan con el IPC, cada vez vivimos más. En la época de mis padres la gente se jubilaba a los 70 y se moría a los 73, y ahora la gente se jubila a los 65 y se muere a los 84. Entonces, cada vez estamos más tiempo jubilados y, por tanto, eso es estupendo, ¿eh? O sea, que yo estoy encantado de que pase eso. Pero, claro, para el sistema son cada vez más años. Y luego, la sustitución es cada vez más alta. Es decir, los pensionistas actuales están cobrando mucho más que los pensionistas que se van muriendo. Bueno, entonces, el sistema es explosivo. Y cuando sucede eso, pues en principio parece que hay 3 soluciones. O se suben las cotizaciones y entonces penalizamos el empleo, porque las cotizaciones son un impuesto al empleo, o bajamos las pensiones, y eso ningún gobierno lo va a hacer porque hay 8 millones de pensionistas que votan, o una mezcla de las dos. Por tanto, el camino de mejorar el sistema bajando las cotizaciones, quiero decir, subiendo las cotizaciones o bajando las prestaciones, son 2 caminos que tienen un recorrido muy corto. Hay un desahogo
que es la inmigración. Y, de hecho, lo que nos está salvando en este momento es la inmigración. La inmigración, el único problema que tiene es en qué medida los inmigrantes se integran. Nosotros tenemos la enorme suerte de que el grueso de la inmigración en España son gente que viene de Sudamérica, que tiene no solamente un idioma igual, sino una forma de vida parecida, unos valores parecidos y se integran rapidísimamente, ¿no? Pero es el único aliviadero a corto plazo. Y a plazo medio, pues una solución, evidentemente, es alargar la edad de jubilación, teniendo en cuenta que hoy en día la gente a los 65 años está en plenitud de facultades. Entonces, citando empleos que requieren un gran esfuerzo físico, como es un camionero o un minero o un policía, pues la gente se puede jubilar mucho más tarde. Y eso se puede conseguir no alargando de forma imperativa la edad de jubilación, sino concediendo incentivos. Por ejemplo, permitiendo que la gente se jubile y cobre la pensión y a la vez pueda seguir trabajando en paralelo. Entonces, la única vía realmente es esa. Si no se busca ninguna de estas vías, el sistema de pensiones va al colapso. O sea, va a llegar un momento que va a ser imposible pagarlas. De hecho, ya es imposible. Ahora se está manteniendo el sistema porque hay una transferencia de recursos del presupuesto a las pensiones, pero es que esa transferencia es cada vez mayor. Entonces vamos a tener en algún momento un problema y, de nuevo, hubo un intento, el Pacto de Toledo, de llegar a un acuerdo entre los partidos, de decir, bueno, como con las pensiones no vamos a pelearnos por votos, vamos a tener un frente común. Eso se ha roto. Eso se ha roto. Y como la reforma de las pensiones en el corto plazo es políticamente muy costoso, porque es impopular, y los efectos son a 30 años, no conozco un solo político que esté pensando en nada que vaya más allá de la semana que viene. Entonces, es muy difícil arreglarlo por la misma razón. Pero eso es una bomba de relojería. De hecho, la Unión Europea, y con eso retomo también un comentario anterior, una de las exigencias que nos ha puesto para librar fondos es la reforma del sistema de pensiones, y nosotros hemos presentado un papel que es infumable y se lo han tragado. Se lo han tragado porque es muy duro a un país del volumen de España y del nivel de España bloquearle los fondos. Con lo cual, pues es otro problema gordo que tenemos. Pero no me sigan preguntando cosas de estas porque cada vez sale un problema más y hay muchos más. O sea que desvelando problemas nuevos nos podemos estar toda la noche, ¿no? Bueno, estupendo, ¿no? Yo he disfrutado con tu exposición, me he divertido muchísimo, comparto el 100%. Quisiera poner una anécdota y que además se produjo en esta casa y en base a eso tocar un elemento que es el de la cultura. Pero la cultura en el sentido de la vivencia de los ciudadanos con los valores y con las actividades que desarrollan. No de la cultura en la lectura de libros, que ya vemos que tenemos problemas, ¿no?, para entender lo que dicen. Yo recuerdo en una cena que se organizó en esta casa que la embajadora de Israel hablaba, entre otras cosas, llega un momento en el desarrollo del Estado de Israel en el cual estudian qué modelo de universidad quieren establecer en Israel. Y analizan el modelo alemán, que a mí me parece magnífico, y analizan el modelo anglosajón, y más especialmente el norteamericano, pero el anglosajón, ¿no? Entonces, ¿qué decisión tomar? Y entonces rompen el esquema, ¿no?, lo que se llama innovación. ¿Y por qué vamos a tomar una decisión? Desarrollemos los dos modelos, porque cada uno tiene sus pros y cada uno tiene sus contras. Esto forma parte de una cultura, que es ver la realidad no desde un solo plano, sino de distintos planos, y desde esa perspectiva buscar soluciones que son sorprendentes, aunque ahí están, ¿eh? Y una vez que la planteas, dices, pues parece razonable. Cambiar la cultura española en el ámbito de la industria es complicado. La investigación tecnológica ya me encantaría. Creo que además la creatividad del español es extraordinaria. No tiene nada que envidiar, por ejemplo, a la del israelí, ¿eh? Pero nada. Pero sin embargo hay una tradición, ¿no?, cultural que dificulta extraordinariamente esos desarrollos. ¿Qué puntos fuertes tenemos en España? Y antes comentabas, la hostelería.
Bueno, estamos hablando del turismo. El turismo, hace un montón de años se hablaba del turismo de tercera edad, estoy hablando de los años 90, y te miraban con cara rara. Y sin embargo está claro que España es un país que puede hacer una oferta turística extraordinaria. Ahora ya cada vez se va viendo con mejores ojos el turismo, para eso hace falta una educación, un sistema educativo básico importante, para profesionales jóvenes que desde la perspectiva del análisis, del diseño, la creatividad, actividades de este tipo, que pueden vivir en España con sus familias y pueden desarrollarse. Ese es un negocio en el que España tiene experiencia. Lo que le hace falta quizás es empezar a ser más creativos. Hablabas la gastronomía. Claro, en Israel, ¿cuál es uno de los futuros que ven para la economía, para la investigación en Israel? Sector agroalimentario. Claro, España está especialmente preparada para poder dar ese salto de investigación en el sector agroalimentario. Es más, tenemos prestigio a nivel mundial. La gastronomía española es prestigiosa, forma parte de la marca España, ¿no? Es decir, ¿cómo ves el fútbol? Bueno, el fútbol lo analizamos desde la perspectiva del espectáculo, pero el fútbol conlleva una investigación cada vez y un desarrollo cada vez más importante, donde, como en su momento los satélites, los vuelos espaciales desarrollaron determinados temas, ¿no?, de determinados campos de aplicación inmediata, el fútbol puede dar pie, si se enfoca desde esa perspectiva, es un negocio de muchos millones, donde la medicina preventiva, por ejemplo, ¿no?, es muy importante. ¿Ves tú posibilidades de, sin alterar la naturaleza de la cultura española, no podemos ser ni israelitas ni alemanes, ¿no?, unos más creativos, los otros sistemáticos y metódicos? ¿Ves campos y expectativas, posibilidades de desarrollo, de crecimiento por ahí? Sí, esa es una buena pregunta. A ver, creo que tenemos que distinguir los sectores abiertos a la competencia internacional y los sectores regulados. En los sectores abiertos a la competencia internacional, España está haciendo cosas asombrosas. Yo, cuando estábamos en exteriores con la historia de la marca España, pues lo que hacíamos era intentar difundir cosas asombrosas que está haciendo España. Por ejemplo, un 40% del tráfico aéreo internacional está gestionado con tecnología española. Es asombroso. O sea, es una cosa que no sabe nadie o casi nadie. La obra civil, o sea, en carreteras, infraestructuras, puentes, empresas españolas están compitiendo en Estados Unidos, en Alemania, en toda Latinoamérica. En Latinoamérica todas las grandes obras son empresas españolas. El Canal de Panamá, la reforma del Canal de Panamá, la ampliación, la ganó una empresa española, compitiendo con Estados Unidos. Y Estados Unidos en Panamá cierto peso político tiene. El AVE Meca Medina lo ganó una empresa española. Entonces, todo aquello en lo cual la economía española está abierta a la competencia internacional es un modelo de éxito. Toda la parte que está sujeta a regulación y está limitada a la competencia internacional funciona mal. Y funciona mal por varias razones, entre las ideológicas. En España, en la izquierda, por utilizar un término que todos conocemos, el gran modelo que todo el mundo miraba embobado, en la época de Felipe González sobre todo, era Suecia. Suecia era, bueno, el ejemplo de la socialdemocracia en estado puro, es decir, un país con principios de economía socialista, pero que tenía un éxito tremendo. Suecia quebró, dio una vuelta de 180 grados y aquí seguimos poniendo como ejemplo la Suecia que quebró. En Suecia, el sistema educativo y el sistema sanitario coexisten. Las universidades y colegios públicos, voy a hablar de los colegios para no entrar en la sanidad. Hay colegios públicos y colegios privados. El niño recibe un bono escolar y va al colegio que quiere. Y el colegio privado pues compite con el público y cuesta exactamente igual. Y cada uno compite y entonces resulta que la empresa más grande de Europa
educativa es una empresa sueca que tiene ramificaciones en casi todo el norte de Europa. Bueno, pues lo que hicieron fue abrir el sistema educativo a la competencia. No suprimir el sistema privado, no, abrirlo a que compitieran con el sistema público. Entonces, el colegio que funciona mal se queda sin alumnos y el colegio que funciona bien, público o privado, pues crece. Y eso pasa exactamente igual con el sistema educativo sanitario. Entonces, aquí se ha propuesto reiteradas veces sustituir la enseñanza en colegios públicos por el bono escolar. Al padre se le da un dinero y el padre lleva al niño al colegio que quiere y los colegios compiten. Pero eso, pues ideológicamente no está aceptado, porque aquí pues hay una parte enorme de la clase política, según los partidos, que consideran, y además estás harto de oírlo, la sanidad no es un negocio, la educación no es un negocio. Bueno, pues depende cómo lo mire usted. Si un señor enseña bien, un médico cura en sus horas libres con una consulta privada, ¿por qué no? Pero bueno, cuando hay restricciones ideológicas es muy complicado. Entonces aquí hay sectores, y entre ellos el educativo es uno de ellos, en los cuales la competencia está limitada. Y eso se ve en todo, en la agricultura, en todos los sectores, allí donde el sector tiene que competir libremente sin ayudas y expuesto a la competencia internacional funciona bien. Bueno, a mí no se me ocurren más cosas. Quiero agradeceros al presidente por su brillante exposición y a todos vosotros. Queda una pregunta por ahí. ¿Una pregunta más? Bueno, la última, ¿no? Sí. En primer lugar, brevemente, ha sido magnífica la exposición. Una exposición muy clara que conduce un poco al pesimismo, como mínimo. Todos hablamos últimamente, la decadencia de Occidente, España un Estado fallido. Muchos pensamos en estas cosas. Al hilo de la exposición hoy de las dificultades o de las circunstancias económicas del país, la pregunta sería si la economía española es una economía también en decadencia y fallida. Hay muchos elementos, algunos han salido a relucir durante estas preguntas y a lo largo la productividad. No se le ve cauce que la productividad pueda mejorar. Seguramente porque la cultura esta que nuestros padres, de las que heredamos de nuestros padres, de la cultura del trabajo y del esfuerzo, pues es una cultura lamentablemente que se ha perdido. El estado del bienestar, el otro día oí una frase que me llamó mucho la atención. Siempre hablamos del estado del bienestar occidental y el estado del bienestar en particular de España. Es el estado del balneario. Son economías no ya de bienestar, sino son economías de balneario. El sector público está ejerciendo una influencia tremenda en un Estado que ha perdido toda economía liberal, está absolutamente socializado, no hay competencia posible porque el sector público abruma con su oferta, tanto en educación, como ha quedado expuesto, como en la sanidad, donde no se permite la competencia con la sanidad privada. Olvidan que el 30% del PIB que lleva la sanidad, el 10%, el 11%, va a cargo de la sanidad pública y el otro 20% lo pagan los ciudadanos a través de la sanidad privada. Y están continuamente en un constante pelea de unos contra otros. ¿Qué hablar de lo de las pensiones? Bueno, las pensiones, como bien has comentado, es un sistema quebrado, absolutamente quebrado. Vive ahora de las transferencias de los presupuestos generales, pero claro, es que los presupuestos ya están dando 40.000 millones de pesetas todos los años y van a más, y van absolutamente a más. Entonces, la deuda pública está en 1,7 billones, 105% ha llegado a estar del PIB, ha llegado a estar en el 120%. En estos momentos, España está consiguiendo un récord en lo que es los recursos financieros fiscales. Nunca ha tenido una recaudación tan ingente como la que tiene en estos años. Y a pesar de eso,
sus déficits públicos son permanentes y se mantienen absolutamente en vigor. Quiere decirse que la deuda pública llegará a unos límites insoportables. Bueno, en este contexto, ¿es viable la economía española? ¿Es viable este país? Bueno, como decían los chinos, todo es cuestión de perspectiva, ¿no? O sea, la Revolución Francesa no la podemos juzgar porque es muy reciente, ¿no? Si miramos España en los últimos 80 años, es una historia de éxito arrolladora, arrolladora. Cuando yo era niño, España recibía ayuda internacional, recibíamos préstamos del Banco Mundial. Estamos entre los países pobres en vías de desarrollo y lanzábamos emigrantes a Europa. Entonces, si cogemos un periodo largo, España ha dado un salto de gigante, lo cual demuestra que capacidad hay. Y luego hay una parte relativamente pequeña, pero muy importante de la economía española que es tremendamente competitiva. El sector de la construcción, la energía nuclear, la navegación aérea, la banca. O sea, el nivel tecnológico de la banca española es asombroso. O sea, en banca minorista somos probablemente el país que tiene un sistema bancario mejor y más sofisticado. Es decir, que hay sectores que tienen un potencial enorme. Tenemos un problema de vamos, a mí lo que me da pena, digamos, es sobre todo cómo podríamos estar si esto funcionara de distinta forma. Si tuviéramos un sistema político que no consistiera en que cada 4 años se deshace todo lo que ha hecho lo anterior, porque eso lo estamos viviendo en todos los sectores. En el sector hidráulico, pues si la derecha hace un plan de trasvase de ríos, la izquierda se los carga y hace desaladoras. Y luego ya la derecha cierra las desaladoras y vuelve a los ríos. Entonces, si todo se ideologiza, si pensamos que la energía nuclear es de derechas y la energía eólica es de izquierdas, y los pantanos son de derechas porque los hizo Franco, y las desaladoras son de izquierdas porque les ha hecho no sé quién, pues así no se puede avanzar. Entonces, esto es como el manto de Penélope, ¿no? Que cada noche se deshace y se empieza de nuevo. Hombre, España es un país que tiene un enorme potencial y la prueba es que lo ha demostrado en estos años, ¿no? Y que hay sectores, como es el turismo, que estamos compitiendo y lo estamos transformando, porque el turismo español está dejando cada vez más de ser un turismo de sol y playa para ser un turismo de cultura y compras, y la prueba es Madrid. Entonces, bueno, en ese aspecto yo soy optimista en el sentido de que, bueno, la economía va hacia abajo, pero también puede ir hacia arriba. Y en el mundo hay ejemplos de todo tipo. O sea, si miramos a Argentina, pues vemos que es verdad que las cosas, por mal que estén, siempre pueden ir a peor. Pero luego, si miramos otros países, pues vemos países que estaban en la pobreza más absoluta, como era Corea del Sur, y en estos momentos están en la cabeza del mundo, o los países bálticos. Los países bálticos han pegado un salto, pero gigantesco, en estos últimos 10 años. Bueno, en ese aspecto yo sí soy optimista. Lo que pasa es que me parece que el debate político hace muy difícil reformar algunos problemas que son capitales, como por ejemplo las pensiones o como por ejemplo el sistema educativo o el sistema sanitario. Entonces, el problema que tenemos nosotros es, no sé, la falta de criterio uniforme y parecido en materia política, que eso se ha agravado en los últimos años, porque las discrepancias ideológicas ahora, por lo menos lo veo yo que ya tengo cierta edad, son mayores que en la época de la transición. En la época de la transición, bueno, había la derecha y había la izquierda, pero estaban muy cercanas. Y ahora la derecha y la izquierda están muy separadas una de otra. Y mientras no resolvamos eso, es muy difícil adoptar políticas que requieran un plazo largo de maduración, que es lo que el país necesita. Bueno, pues dar las gracias a veces.
Pues gracias al señor presidente por su brillante exposición y a vosotros por las preguntas tan inteligentes. Nos vamos a ir todos muy preocupados, ¿no? Pero bueno, gracias a vosotros por venir. Pues.